Bueno, yo supongo que todo el mundo que ha venido a este encuentro esta tarde conoce a Pedro Baños, es coronel del Ejército, de la Reserva, analista, escritor. Tuviste un cargo que voy a leer porque es muy amplio: jefe de contrainteligencia y seguridad del Cuerpo del Ejército Europeo en Estrasburgo. Es un cargo importante. Cuéntanos un poco qué supone ese cargo. Pues el tema de la inteligencia, de la contrainteligencia, es precioso, porque de hecho trabaja incluso al margen de la inteligencia. Porque aquí que se dedica la contrainteligencia a evitar que el adversario obtenga información de nuestra propia organización, la que sea. Pero claro, también tiene otro cometido, que es vigilar a los de la propia organización que no sean contactados por agentes externos y que les proporcionen esa información, que hay mucha manera. Pagándoles, coaccionándoles, teniéndoles trampas, estas que se llaman las trampas de miel, es decir, poniéndole como cebo un hombre y una mujer para que piquen con ello. Y es muy bonito. Y además, fijaros bien, me acuerdo cuando estaba allí destinado, que hice un parche para mi unidad, que era protegiéndote incluso de ti mismo, para que veáis el tema tan importante que es la contrainteligencia, absolutamente precioso. Bueno, en esta última obra, antes le comentaba a Pedro, digo, bueno, vamos a tener aquí una hora y pico para hablar, que podemos estar hablando horas y horas y horas de todo lo que has escrito. A mí me parece muy interesante, la gente que lo haya leído, yo creo que les habrá hecho hasta cierto punto gracia esta frase que incluye en el prólogo, que dice: estoy seguro de que a muy pocos les agradará este libro en su totalidad. Ahí, ¿qué te pones? Un traje de BQ antes de lo que te van a contar. Pero verás el porqué de eso, Alberto. Porque como decía, yo para escribir este libro, que me llevó 2 años, yo hablé con todo tipo de personas, de todas las ideologías, de todas las capas sociales, y evidentemente no solamente he intentado impulsar ese sentir de la población una vez más, sino también intentar aportar soluciones. Y cuando se aportan soluciones, yo entiendo que no a todo el mundo, dependiendo cada uno, la ideología que tenga cada uno, pues a lo mejor no le agrada. Pero consideraba que era esencial, como digo, hablar con todas, porque todas las personas tenemos derecho a ser escuchadas y que al final pulsemos una vez más todo ese sentir general y que de una manera todos, entre todos, intentemos conseguir un mundo mucho mejor, como digo siempre, más libre y más seguro. Pero entiendo que hay a quien pues, haya soluciones que a lo mejor pues, no le agraden. Por ejemplo, una de las más controvertidas, o las que más me suelen preguntar por ella, es que yo abogo por el regreso del servicio militar obligatorio. De una manera diferente, pero creo que además en este contexto internacional y nacional creo que nos vendría muy bien, pero evidentemente hay quien me lo cuestiona y me parece fenomenal, porque lo que yo he querido no dar soluciones definitivas, sino que entre todos abramos nuevos debates precisamente para que nos enriquezca como sociedad, que ese es el objetivo. Esto se lo iba a preguntar más tarde, pero es que es una cosa muy curiosa, porque la mili, bueno, ahora ya casi ha quedado como un recuerdo y que no se entiende nada un tanto folclórico, esto de batallitas, de abuelo y demás. Pero ¿en qué sentido dices lo de que vuelva a la mili? ¿Crees que no ha triunfado la profesionalización del ejército en España? ¿O en qué sentido dices que vuelva a la mili para lo que es la población civil? Es que una cosa es tener un ejército profesional, que hay que tenerlo, y otra cosa es que todos los ciudadanos percibamos que efectivamente vivimos en una sociedad que no solo nos tiene que aportar, sino que también nosotros tenemos la obligación de aportar a esa sociedad. Y además no debemos olvidar que este es un mandato constitucional, que dice que todos los españoles tenemos el derecho y el deber de defender la patria. Que muchas veces solamente nos acordamos de los deberes, ¿verdad? O sea, de los derechos. Pero ¿qué sucede? Es que esto va mucho más allá. Porque además hoy en día alguien me puede decir: es que a mí no me gusta empuñar las armas, los que eran los objetores de conciencia. Es que hoy para defender España no hace falta empuñar armas. Fijaros bien la importancia que hoy tiene cada vez más todo el ámbito de la ciberdefensa. Puedes estar trabajando detrás de un ordenador sin jamás tocar un arma y estar haciendo un papel magnífico para tu país, porque lo estás protegiendo de otra manera. En este tema concreto, no olvidemos que España permanentemente está entre los 5 o los 10 países más ciberatacados del mundo. Es decir, fijaros bien si se puede defender a España desde tantos otros lugares. Y además, también para que sobre todo la juventud valore a lo mejor lo que tiene, y como digo siempre, que cuando vuelvan a casa y le ponga su madre la comida, digan: qué buena estaba tu comida y nunca me había dado cuenta. Porque al final es como todos los días tenemos una ducha de agua caliente y no la valoras, porque la tienes todos los días. ¿Cuándo se valoran esas cosas? Cuando hay un contraste, cuando precisamente durante un tiempo te vas a unas maniobras, como antes os comentaba, de pasar mucho frío. Yo me acuerdo aquí de estar picando los pozos de tirador
y estar llorando porque se nos escapaba el zapapico de las manos porque las teníamos totalmente congeladas. Cuando volvías a casa y te dabas una ducha de agua caliente, aquello te parecía el paraíso terrenal. No tengamos ninguna duda. Y aparte hay otra parte, hay muchas, por no extenderme mucho más, fijaros, porque al final es una manera también de socializar todos y de conocernos todos. En aquel momento, que además es la edad propia, pues íbamos, el de Bilbao se iba a Ceuta, el de Burgos se iba a Coruña, el de Barcelona iba a la otra punta de España, a Canarias. Y eso es una manera de, porque ya se daban muchos matrimonios mixtos, es una manera también de conocernos España. Porque hay veces que conocemos, vamos a Cancún y resulta que no conocemos buena parte de España. Y sobre todo, teniendo en cuenta que ahora la educación está transferida a las autonomías, sabes que hay autonomías donde solo se estudia la historia y la geografía de su autonomía. Y hay chicos que no saben dónde nacen los ríos más allá de la frontera de su autonomía. Fijaros bien si es importante para conocernos todos. Hay muchos motivos. Y luego, incluso, fijaros bien, ese tema de todos comer la misma comida, vestir el mismo uniforme, pasar las mismas penalidades, yo creo que tendría grandes ventajas. No estoy hablando de estropear la vida a nadie, ni mucho menos. Fijaros bien, hoy en día con un servicio militar de 4 meses, que creo que un verano o un invierno a nadie le partiría la vida, que incluso se le puede pagar, por supuestísimo, para que tampoco le suponga un trastorno económico, yo creo que nos haría mucho bien. Por cierto, esto que estoy comentando es una tendencia que se está dando en buena parte del mundo, desde Corea del Sur, desde Marruecos y, por supuesto, en la propia Europa. Ahora mismo, el último caso, además de Noruega, tenemos el caso de Suecia, que va a implantar este servicio militar obligatorio para hombres y mujeres en absoluta igualdad de condiciones. Esto, aunque sea una opinión de Pedro Baños, ¿tú sabes de la cúpula militar española cómo suena esta música de lo que somos españoles? No, porque sabes que esto al final es una decisión política. Nosotros pues, soy un poco más arriesgado, ¿no? Pero en la posición en la que me ha llevado la vida. Pero pensar que los militares hacemos estrictamente lo que deciden los políticos, ¿no? Yo estoy convencido, creo que a muchos militares les gustaría también esta idea, o digamos que no les agrada en absoluto, pero obviamente aquí lo que decidan los políticos, que son los que mandan. Antes he comentado que España es uno de los países más hackeado, más atacado vía digital. ¿Y por qué exactamente? ¿Por su situación geográfica? ¿Por qué exactamente? Pues mira, muy interesante, por muchos motivos. Lo primero es porque, a que no nos lo creamos, somos un país muy interesante. Verás. Primero, porque somos una potencia media, porque somos el enlace de Europa con todo el mundo hispano, con toda Hispanoamérica, con Iberoamérica, también incluso con buena parte de África, porque tenemos multinacionales muy importantes en temas como energía, infraestructuras, telecomunicaciones, y además, por algo, que esto ya es negativo, porque aquí seguimos sin mentalizarnos de la importancia de la ciberseguridad. Y vemos que ya no es que se ataquen empresas o individuos, es que se están atacando a organismos oficiales. Que es cierto que es muy difícil de proteger, porque hace 2 o 3 días han atacado a buena parte de instituciones italianas, porque esto avanza todos los días, constantemente se crean miles de virus, de todo tipo de instrumentos precisamente para vulnerar los sistemas informáticos. Pero tenemos que ser conscientes de que esto va a ir a mucho más y de que es absolutamente imprescindible tener no solamente personas bien preparadas, sino medios suficientes precisamente para defendernos de todas estas amenazas. Ahora mismo el Ministerio de Defensa va a crear una academia de ciberdefensa, que es algo que no existía, precisamente para formar a personas en este campo. Antes comentabas que las soluciones de antes de ayer ya no sirven para las de ahora. Aparte de la digitalización cuasi total de nuestra vida, ¿qué otras razones hay para que soluciones que tenemos antes para alargar las cosas del día a día o de lo que es el mundo, que ahora no nos sirvan? ¿Qué ha cambiado tanto en los últimos, no sé, 20, 25 años? Pues sobre todo lo relacionado con la tecnología, clarísimamente, ¿no? Fijaros, ya no solamente es la robotización, digitalización, automatización, el campo concreto de la inteligencia artificial. Si es que hace muy pocos días nos enterábamos que en Estados Unidos, por primera vez, se había aceptado que en un juicio el abogado defensor fuera una inteligencia artificial. Y en el libro ya ponía, porque esto lo menciona todos los días, en el libro ya ponía que hay jueces que son inteligencias artificiales en China para juzgar casos más o menos rutinarios. Pero es que esto está avanzando absolutamente en todos los sectores. Pues, ¿y eso qué nos va a llevar? Por ejemplo, un problema importantísimo, que tenemos que estar muy pendientes de él,
de que efectivamente todo esto va a significar que va a haber empleos diferentes, seguro. Ahora, que va a haber cientos de millones de empleos que van a desaparecer, también. He dicho cientos de millones de empleos, porque precisamente nos van a cubrir estas inteligencias artificiales que están incluso entrando en sectores que hasta hace muy poco tiempo se pensaba que era absolutamente imposible que también lo invadieran. Entonces, claro que nos hace falta. Y una de las soluciones que aporto, que lo están haciendo algunos países, es crear un ministerio del futuro. Pero un futuro para el futuro inmediato, o sea, no el futuro muy lejano. Es que esto está cambiando. Mira, el mundo siempre ha sido, como se dice, VUCA, ¿no? Ambiguo, volátil, incierto. Pero es que hay una serie de características que son nuevas, y una de ellas es precisamente esta aceleración de acontecimientos. Pero si es que lo que estamos diciendo ayer, estamos comentando las noticias, que de tweets que he puesto esta tarde, que nos van a revolucionar todos. O sea, lo que dijimos ayer ya no nos vale. Y luego si quieres las comentamos. Lo que dijimos ayer ya no nos vale. O sea, fijaros bien, si es importante precisamente tener personas, nuestros líderes, con una visión, la visión tan importante para el líder, con una visión, pero una visión pensando cómo pueden seguir garantizando las necesidades e intereses de los ciudadanos en este nuevo mundo en el que no se vayamos a entrar, que ya estamos totalmente inmersos. Bueno, ahora lo comentamos. En el libro también se habla de este tipo de cosas, de lo que es la geopolítica. Hace pocos días ha sucedido una gran desgracia, un terremoto en Turquía y en Siria, y antes me comentabas, la gran diferencia de cómo están llegando las ayudas a un país y a otro, y en especial lo de Turquía, que es un país muy curioso, por así decirlo, tanto en el lugar que está, tanto por los apoyos que tiene. No hay que olvidar que Turquía es uno de los que está haciendo que se pare la incorporación de los países nórdicos a la OTAN. Y claro, ahora, por ejemplo, los finlandeses les dicen, ¿cómo vamos a enviar ayuda a esta gente si nos está pagando una iniciativa política que tenemos ahí? Uno de los motivos por el que Turquía está vetando la entrada de Suecia y de Finlandia en la OTAN es porque el otro día, hace muy pocos días, en Suecia se quemaron Coranes. Algo que para un musulmán es el mayor desprecio que se le puede hacer, la mayor ofensa. Pensar que para un musulmán el Corán es la palabra de Dios. Es decir, no es que lo diga un apóstol, es literalmente la palabra de Dios. Porque es lo que le dijo Alá a Mahoma a través del arcángel San Gabriel para que lo escribiera, y que además el Corán, que está solamente pensado para ser leído y recitado, no leído, en árabe. Y es la mayor ofensa que se le puede hacer. Entonces, claro, es uno de los motivos, pero luego hay más, porque estos dos países han acogido a muchos refugiados kurdos turcos, y evidentemente Turquía se niega. Turquía, que tiene un problema gigantesco con los kurdos, no solo con los kurdos que viven en su país, con los de Siria, los de Irak, en menor medida con los de Irán. Estamos hablando de casi 40 millones de personas, y claro, se suele ejecutar realmente. Pero fíjate, esto es muy lamentable, porque ponía también un tuit, que resulta que la ayuda está llegando, que ojalá mandemos todavía más ayuda, incluso a nuestros magníficos militares de la UME, que hacen una labor fantástica, especializados en este tipo de labores, también a muchos bomberos, que además tenemos estos bomberos sin fronteras, que inmediatamente se apuntan y que hacen, como digo, una labor extraordinaria, muy meritoria. Pero resulta que lo estamos mandando principalmente a Turquía, y no lo estamos mandando a Siria. Porque Siria está embargada desde hace 12 años que empezó el conflicto por Estados Unidos, y Estados Unidos, digamos que prohíbe incluso aterrizar aviones extranjeros en el país para poder llevar esta ayuda humanitaria. Es terrible, a muchas circunstancias, aparte que el país no es estable, ni mucho menos. Allí hay todavía guerrillas, allí todavía está el Estado Islámico, allí están las guerrillas como el Frente al-Nusra, que es una guerrilla de Al-Qaeda. Es decir, que todavía hay una lucha intestina muy importante, y con lo cual también dificulta llegar a esta ayuda. Y sobre todo pensando que donde ha afectado más el terremoto en Siria eran ya personas desplazados dentro del propio país, dentro de la propia Siria, que en muchos casos viviendo en condiciones absolutamente penosas, y lamentablemente han sido otra vez machacadas, en este caso por un tema natural. Luego hablaremos otro poco de Turquía y Marruecos, que son dos países que a los europeos los tenemos que mirar con mucha atención. Hay un concepto que comentas en el primer capítulo del libro, que es la evolución. Coméntanoslo, porque bueno, a mí me ha causado mucha curiosidad. Sí, vamos a ver, yo creo que en este momento nos hace falta una revolución, ¿verdad? Hay tantas cosas que cambiar, que mejorar, lo estamos viendo todos los días, sobre todo la sociedad, que creo que tenemos derecho a que esto mejore clarísimamente. Pero claro, la palabra revolución parece que tiene una connotación peyorativa.
parece como que violenta, sangrienta, y por eso se me ocurrió emplear el término neoevolución. Es decir, sin salirnos del marco democrático, ver cómo somos capaces de mejorar esta situación democrática. Porque yo creo que la democracia se está claramente degenerando, y creo que hay múltiples ejemplos, empezando lamentablemente por algunos, no todos, por algunos de nuestros políticos que han abusado en exceso de esta democracia y la están perjudicando gravemente. Pero, porque además no olvidemos una cosa que es muy importante, esto que os voy a decir, que China está muy pendiente para intentar imponer su propio modelo socioeconómico político. Un sistema autoritario, pero que ellos venden, y está empezando a calar con mucha fuerza en buena parte del mundo, como que ellos venden como mucho más eficaz, que es capaz precisamente de satisfacer mejor las necesidades, las aspiraciones y las ilusiones de los ciudadanos. Pero esto va en contra de la democracia. Ellos lo dicen abiertamente, que no creen en la separación de poderes, tampoco creen mucho, pero bueno, por aquí, que ellos no creen en la democracia. Pero fijaros bien si es importante llevar a cabo esta neoevolución en tantísimos temas. Y además ya sabéis que este es un libro, lo he dicho ya muchas veces, que he escrito y dedicado muy especialmente a los más jóvenes, que creo que son los que tienen que hacer esta neoevolución, que se dejen de ver tanto TikTok y que reaccionen un poco más, que los jóvenes yo creo que nunca habían estado tan adormecidos, si me lo permitís, como ahora, ¿no? Porque yo creo, no sé, en otro momento se llevaría a cabo una revolución del 68 o algo por el estilo, ¿no? Pensando que ahora mismo pues, lo poco o lo deficiente que le estamos ofreciendo al mundo. Bueno, una de las grandes ideas conspiranoicas de esas que hay muchas por ahí, dicen que Estados Unidos, bueno, Internet es un invento del ejército americano y demás, pero que lo repartió para todo el mundo, aparte para tener espiado a todo el mundo, sino para apuntar a la gente distrayéndolos con todo. Entonces es una teoría. Fíjate que es lo que hace ahora mismo China. Sabes que China, que está a punto de ser prohibida totalmente, o sea, TikTok prohibido terminantemente en Estados Unidos, que ya está prohibido para los militares, por ejemplo, en Estados Unidos, porque resulta que para el resto del mundo, fuera de su territorio, los algoritmos que tiene TikTok son tremendamente adictivos, para que se convierta en una verdadera droga, que te está aportando permanentemente dopamina, y os puedo garantizar que ahora mismo hay jóvenes, ya no tan jóvenes, porque la edad se está ampliando cada vez más, que se llegan a pasar en TikTok 6 y 8 horas diarias. Y os garantizo que es vicio total. Si no lo tenéis, mejor que no lo tengáis. Porque os lo digo yo, que me lo abrieron a finales de año, y a veces que me cuesta trabajo frenarme a la hora de estar mirando TikTok, porque te engancha totalmente. Te pasarías todo el día. Pero resulta que en China tiene otro algoritmo completamente diferente. Y hay quien cree, pero con otro tema que no te voy a contar, que esto es intencionado, obviamente. Claro, y lo mismo que te dice a Estados Unidos, que te dice, ojo con los dispositivos chinos, de Huawei, ZTE, el que sea, o Xiaomi, porque les sirve para espiarte. Lo que ha hecho Estados Unidos durante tantos años, espiarnos a todos y nos siguen espiando. Para eso tienen a todas sus grandes agencias. Pensar que solo la NSA, la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que depende del Pentágono, porque lo has dicho muy bien, Internet fue un invento militar de inteligencia que viene de los años 70 para precisamente espiar, controlar las rutas logísticas del Vietcong en el marco de la guerra de Vietnam, y lo sigue siendo, no tengamos ninguna duda. Lo que pasa es que los chinos han sacado sus propios Internet, por así decirlo, sus propios dispositivos dentro del ciberespacio. Y claro que sí. Te quiero decir que fijaros bien si tenemos que estar alertados con tantas cosas para no caer precisamente en todas estas trampas. Uno de los episodios que comentas en el libro fue el caso de esta lucha que hay, que aunque no sea muy pública entre Estados Unidos y China por ser la mayor potencia mundial, fue el caso de Huawei, que fue una pelea entre países, pero fue con dos grandes corporaciones chinas, que fue Huawei y Google, que me dejó a mí sin un Huawei maravilloso que tenía. Fíjate, es que cuando hablamos de las grandes empresas, compañías, monstruos tecnológicos estadounidenses, es lo que se llaman las GAFAM, ¿verdad? Google, Amazon, Facebook, Microsoft. Pero es que resulta que China las ha replicado. Sacó las BACs, acabado en X, que es la X de Xiaomi, pero hay que sumarle la H de Huawei. Huawei es un verdadero imperio. Es que la mayoría de las empresas telefónicas del mundo, ya el hardware que utilizan, los armarios, los dispositivos, esto todo ya de Huawei. Y claro, porque además son, junto con ZTE, los más avanzados ya no en el 5G, en el 6G. Si el 5G ya está desfasado. Para abrir está totalmente desfasado. Claro, es muy importante, porque pensar que quien ha dominado la tecnología
al final es el que vende en mejores condiciones. Y encima, en el caso de China, que lo tienen perfectamente estudiado, si pueden vender más barato que los demás y saben que pueden vender entre 4 y 10 veces más barato que cualquier otro competidor, lo que pretenden es que el mundo sea suyo. Pero fíjate, esto que estamos comentando, hay cosas que obviamente ya no, porque esto, como digo, avanza todos los días. Sabéis que hace muy pocos días uno de los principales generales estadounidenses, concretamente de aviación, del arma aérea, dijo que en menos de 2 años Estados Unidos va a entrar en guerra con China. Yo pensaba que iba a ser más tarde. Yo había dicho que eso estamos abocados a vivirlo en algún momento. Ojalá fuera dentro de 50 años. Pues ya están empezando a hablar de que va a ser mucho más inminente. Y lo están diciendo generales, oficialmente. Y pensar, tampoco me dio tiempo de ponerlo, el 14 de octubre, ya estaba el libro de imprenta, se publicó la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Interesantísimo leerla. Es lo que te están diciendo. Y lo que te viene a decir es que hay 2 países que lo repite constantemente en todas las páginas y en algunas hasta 2 veces, que te viene a decir que, claro, que les quiere cambiar su orden mundial. O sea, el orden mundial que Estados Unidos crea en 1944 en la cumbre de Bretton Woods, que luego disfruta plenamente a partir de 1991, cuando desaparece la Unión Soviética, pues ahora, claro, efectivamente hay 2 países principalmente, y uno de ellos muy principalmente, que es China, que les quiere quitar su caramelo de la boca. Y aquí tenemos los problemas que tenemos. O sea, esto no penséis que va a parar aquí, ni mucho menos, lamentablemente. Y lo veis todos los días. Una de las noticias que luego pregúntame por ella, porque me parece ya que si esto se termina de confirmar, yo estoy esperando a ver qué vamos a hacer los europeos. Bueno, ya se me dice... ¿Ya sabes cuál es? Sí. Ahora se me dices ya que el globo este que ha estado dando paseos por Estados Unidos es de Hawái, pues ya lo he olvidado. Pues es muy probable. Pensar, esto, o sea, detrás de lo del globo ese, hay un gran montaje también, ¿no? O sea, vamos a ver, estamos hablando de la principal todavía potencia del mundo, Estados Unidos, que lo que le sobran son sistemas, obviamente, de alerta más que temprano. Obviamente, porque lo mismo que era un globo, puede haber entrado un avión de estos hipersónico o un ingenio hipersónico que vuelan a más de 5 Mach, de 5 veces la velocidad del sonido, y cargado con bombas nucleares. Obviamente esto lo tienen que haber detectado mucho antes de entrar en su espacio aéreo. No esperas a que entre en tu espacio aéreo. ¿Cómo es posible que le permitieran que atravesara todo el país? Y es que además está pasando por los sitios más sensibles, no por los que tienes sitios sensibles en todo el país. Evidentemente, por todo eso tiene que pasar. Atravesar a todo el país. Porque es parte precisamente de este enfrentamiento. Porque esto lo tenemos que enlazar, que justo esos días se iba a producir la visita de Blinken, el secretario de Estado estadounidense, a China. Y se abortó. Y es más, ahora mismo China, tengo la última noticia de que ha querido retomar, aunque fuera virtualmente, algún tipo de negociación, y Estados Unidos se ha negado. Que aquí hay muchos más intereses detrás de lo del globito, que es lo que lo aparente. Siempre nos quedamos un poco como lo de cuando sacan a Hu Jintao del 20º Congreso del Partido Comunista Chino, nos quedamos con la anécdota. Pues tenemos que ir a la sustancia verdaderamente. Mira, hay una frase que comentas en este capítulo de Nueva Evolución que no estoy muy de acuerdo contigo, pero bueno, quiero que me la expliques y me convenzas. El ser humano tiende por naturaleza a pensar siempre de manera negativa sobre su presente y su futuro. Sí, por aquello de que parece que todo tiempo pasado fue mejor, ¿verdad? Y siempre decimos, con lo bien que vivíamos, con lo bien que estábamos, pero es cierto que ahora mismo se está produciendo esa situación, literalmente. Porque volvemos al caso de los jóvenes. Es que ahora mismo se está produciendo una polarización, ya no solamente política, que también podemos comentar, sino lamentablemente una polarización económica. Estamos viendo como todos los años, cuando salen las listas, por ejemplo, de Forbes, como hay más 1.000 millonarios y multimillonarios todos los años, incluso en la época de la pandemia, cuando todo el mundo sufrió una gran crisis, y cada vez hay más clase media que está desapareciendo, que está yendo a clase baja, que cada vez la clase baja es más baja. Entonces, y el problema es que, claro, antes por lo menos, es verdad, tenías la esperanza de tener un buen trabajo, un trabajo que además lo normal es que entraras en una empresa y prácticamente fuera de por vida, tener un salario que te permitía tener una familia. Es que parece que se nos ha olvidado. Antes el piso estándar, hasta no hace muchos años, era el piso de 90 metros cuadrados, que os acordaréis. Y ahora resulta que en Madrid hay gente viviendo en carboneras, en guardillas de 20 metros, a los que le están pidiendo 800 euros por vivir ahí. Es decir, si esto piensas que no estamos retrocediendo, pues yo creo que podemos hablar de muchos más ejemplos, y yo creo que algo estamos retrocediendo. Y por eso es verdad que entiendo que ahora mismo necesitamos un cierto
anhelo del pasado y una cierta angustia ante el presente y sobre todo ante el futuro. También en otro momento, que llamas la encrucijada social, hablas del concepto de libertad. El concepto de libertad, efectivamente, se agrava. La presidenta autonómica, bueno, pues, cada 3 palabras dice libertad. El otro día, precisamente, es que a mí ya me hizo mucha gracia, porque lo están cogiendo ya todos políticos y bueno, gente que habla en prensa la palabra libertad con una alegría. Se lo oí a un presidente de un sindicato agrario, porque ahora está en campaña, queremos nosotros libertad. Y yo dije, no sé qué le pasa a este señor para, no sé, qué libertad le ha quitado. Y no sé, creo que es un concepto que se está quitando totalmente su sentido, ¿verdad? Sí, es cierto que hay una parte, Alberto, que yo reflejo, que es esto que se llama esta cultura woke, cultura de la cancelación, que en muchos casos hace que te refrenes de comentar ciertas cosas, que te autocensures, y eso es que va en contra de los principios de libertad básicos de un sistema democrático, en el que debe funcionar la libertad de prensa, la libertad de expresión, y sabemos que muchas veces no es fácil ni tener la libertad de prensa, ni los periodistas poder ejercer esa libertad de prensa, ni la libertad de expresión. Muchas veces porque nos da miedo a decir cosas que a lo mejor, aunque lo tengamos absolutamente fundamentado, hayamos hecho un análisis totalmente científico, con multitud de datos, comprobado y avalado durante años, y nos da miedo decirlo porque a lo mejor pues puede tener consecuencias muy graves para nuestra persona, nuestra economía y para nuestra familia. Pensar que ahora mismo en esta cultura que nació en Estados Unidos, pero que se está imponiendo también en Europa, ya no es que se cancelen conferencias en universidades, es que se está expulsando a profesores y a catedráticos de las universidades por decir ciertas cosas. Y una de las libertades también era la libertad de cátedra. No se nos debe olvidar. Y además de una manera que no te lo dicen, porque oficialmente no hay censura, que eso es lo terrible, ¿no? Pero extraoficialmente claro que la hay. Porque hay muchas maneras de atacar cualquier versión, cualquier idea alternativa que va en contra precisamente de las posiciones oficiales. Claro, totalmente. La peor censura es la autocensura, que se te acaba metiendo en la sangre y no sale de ahí. Yo, por ejemplo, que tengo ahora que hablas de libertad de prensa, yo es que afortunadamente hago cosas de cultura y ahí todavía no nos da mucha guerra. Yo conozco a gente que trabaja en la industria del cine y de verdad ahora mismo tienen autocensura económica, se llama. O sea, es que ahora no escribes, un guionista no escribe un guión, a ver qué se ocurre. Es que ya va pensando cuánto va a costar, porque luego la productora le va a decir, esto para atrás, esto para atrás, para atrás. Y entonces ahí, en este caso, la libertad creativa se está perdiendo totalmente. Mira, Alberto, ya que me lo has preguntado, creo que no lo he dicho nunca. Mira, a mí, tú sabes que antes comentamos, yo conozco a muchos periodistas, algunos de hace muchos años, y me suelen consultar, oye, pues tú qué opinas de este tema, y bueno, habrán hacer un artículo, un trabajo, una investigación, y cuando les cuento, dicen, mira, si yo dijera, o pusiera, saliera en televisión contando esto, lo escribiera en mi medio, lo que tú me has dicho, primero, si se lo digo al director, no me va a dejar. Y si lo pusiera, lo más probable es que me expulsaron del medio. O sea, estamos llegando a ese extremo, ¿no? Y por muchos motivos. Y tú sabes que no lo vamos tampoco a engañar. Aquí ahora mismo los medios de comunicación, contamos que lo están pasando, muchos de ellos muy mal, porque el sistema digital no ha acabado de funcionar, no les da suficientes ingresos, tienen que mantener en algunos casos unas estructuras muy grandes, que eran costosas, que son costosas, y muchos de ellos están viviendo de la publicidad institucional, de manera principal. Porque la publicidad normal, como pasa en la televisión, cada vez deja mucho menos dinero. Y yo hay veces que casos de locutores famosos de radio que después de hacer una cierta crítica al gobierno, el primer anuncio que ponen es de publicidad institucional. Para que vean, esa es la crítica. Y cuando digo publicidad institucional, no me refiero solamente, tú has apuntado algo, me refiero a la nacional, a la estatal, me refiero también a la autonómica. La autonómica deja mucho dinero. Y hay locutores que parece que atacan a todo el mundo, pero si os dais cuenta, hay alguien al que no atacan, precisamente a la que lidera su autonomía. Sí. Ahora que hablamos de los medios de comunicación, a los que siempre nos ponen de vuelta y media, no sé por qué. Hay una cosa, bueno, tú sueles participar mucho en programas de televisión, últimamente pues, participas mucho en Horizonte. Yo tengo mucho miedo que tú, por ejemplo, eres especialista de estrategia, defensa, seguridad. De un tiempo acá, el gran problema de los todólogos. O sea, la misma persona sale del ébola, 2 semanas después
te habla de la COVID, luego es vulcanólogo, al día siguiente ya, bueno, sabe perfectamente dónde está el último pueblo de Siria. Y claro, como decía mi padre, esto lo han dicho en la tele. Sigue teniendo influencia. Mira, el otro día estaba con mi hijo pequeño, estábamos por la tarde, a las 7, a las 8, viendo un momento, mientras picábamos algo, viendo un poco la televisión, y es exactamente lo que tú has dicho. Salieron los tertulianos habituales y estaban diciendo, no, tenemos que ir a la guerra a Ucrania, pero ya mismo, o sea, no perdamos tiempo, es el momento. Y al instante se pone a hablar de carros de combate como que hubieran sido carristas toda su vida, ¿no? Tal cual. Pero es que al momento se pusieron a hablar de lo del globo y un minuto más tarde se pusieron a hablar de Piqué y Shakira. Lo dominan todo el espectro. Al final, pues dicen auténticas barbaridades, pero que muchas veces, lamentablemente, cala entre la población, porque al final, si lo oyes, porque muchas veces además ellos viven en su propia burbuja y se van retroalimentando. Y como se lo han oído a uno, muchas veces lo que replican exactamente lo mismo. Y al final, si aquí te dicen lo mismo en la 1, en la 3 y en la 5, todo es verdad. Es por creer, obviamente. No tiene nadie por qué ser especialista. Antes comentaba el ejemplo que iba a poner de cómo nos engañan a todos. A mí me engañan todos los días y llevo más de 30 años trabajando en esto. Os cuento un caso, que seguramente vosotros a lo mejor también os lograron engañar este verano pasado. De repente, un astrónomo de los más importantes del mundo pone en Twitter que había descubierto un nuevo planeta. Y saca una foto de un disco, pues efectivamente, un planeta rojo, con alguna pintita negra. A mí me lo dice un astrónomo famoso, pues tú te lo crees, ¿verdad? Yo no tengo ni idea de astronomía. Y esto que días más tarde dice que era mentira, que era una rodaja de chorizo. Para que os deis cuenta, pues eso que parece un chiste, no, para que veáis cómo nos engañan con temas que evidentemente no todos podemos ser especialistas en todo. Y claro que nos engañan todos los días. Pues imaginaros cuando son temas trascendentes, cuando hay mucho en juego, lo facilísimo que es condicionar a toda una población. Si me permites, Alberto, os voy a contar algo que es que todavía ningún medio importante en España se ha atrevido a decir. Solamente lo dijimos brevemente en Horizonte. El tema de los Twitter Files, de los archivos de Twitter. O sea, me parece un escándalo gigantesco. O sea, que todavía siguen dando mucho juego, todavía lo siguen sacando. Un par de periodistas amparados por Elon Musk en Twitter, que cómo fueron capaces, a base de manipular las redes sociales, muy especialmente Twitter, de condicionar a toda una sociedad como la estadounidense, que presume de democracia, que se ha empeñado en llevar la democracia por todo el mundo, e incluso de inducir al voto, a base de silenciar mensajes que no interesaban, de potenciar los que interesaban, de cerrar cuentas de aquellos que estaban lanzando precisamente esos mensajes, o de procedimientos más civilinos como es banear las cuentas de tal manera que tú no te das cuenta porque no te han cerrado la cuenta, pero tus mensajes no tienen ninguna trascendencia, prácticamente no llegan a nadie. Eso es lo que se hace en las redes sociales. Y sabéis que cada vez hay más personas que solo se informan a través de las redes sociales. En Estados Unidos, más de la mitad de la población. Claro, ahí también se está jugando todo. Y más en aquel momento cuando el discurso político, porque ahora está pasando incluso a TikTok, cuando todo el discurso político se lanzaba y se realizaba en Twitter. Nadie se ha atrevido a hablar de este tema, con todo el escándalo mayúsculo que hay detrás. Para que os deis cuenta de que claro que nos manejan y nos manipulan todos los días, porque al final ninguno tenemos la información absolutamente fidedigna, ni incluso los que somos profesionales de estas cuestiones. Pues imaginémonos qué fácil es llevarnos a toda una población a la conclusión que alguien quiera. Eso se comentó cuando en las elecciones que ganó Donald Trump se dice que había una serie de agentes pro Putin en Facebook que llevaban mucho hacia la gente, hacia las ideas de Donald Trump y demás. Yo te quiero hacer una pregunta, tú que ya tienes mucha experiencia, ¿cómo un personaje, porque es un personaje como Donald Trump, llegó a ser presidente de Estados Unidos? Pues mira, efectivamente, con muchísimas, sabes que le pusieron 1000 zancadillos, ¿no? Es lo que estamos comentando. ¿Por qué? Porque él recogía un sentimiento de una parte de la población estadounidense que se sentía marginada y castigada por el contexto socioeconómico de ese momento. Pensar que, curiosamente, él recoge el sentir de los que se llaman los blue collar, los cuellos azules. ¿Quiénes son los cuellos azules? Los trabajadores, que podemos hablar de medio, ¿no? de perfil medio. Claro, es que hay lugares como Detroit, que en su momento fue uno de las locomotoras de Estados Unidos, que está prácticamente cerrado.
que hay cientos de miles de personas que no tienen empleo. Y cuando Trump les promete que aquello que se había deslocalizado a China, y tenía razón, lo iba a volver a relocalizar, que iba a revitalizar esas fábricas, y además que estas corrientes, pensar que en Estados Unidos están lo que se llaman los estados de la Biblia, donde son personas muy religiosas, que todavía mantienen unos valores conservadores muy importantes. Y creen que hay otra parte, esa parte ultraliberal, que está destrozando todo ese sentimiento conservador, ultraconservador. Y entonces recoge todo ese sentimiento y luego lo sabe hacer muy bien, primero porque tiene dinero, también porque evidentemente nadie llega por casualidad a presidente, desde luego. Cualquiera que no tenga apoyos económicos importantes no llega nunca. Biden los ha tenido súper gigantes, los apoyos económicos, pero además porque él es un gran dominador de la escena. Sabe cómo mandar los mensajes exactos al público. No debemos olvidar que Trump durante muchos años fue director y presentador de un reality show. Y cuando salía estaba actuando, era un genio del histrionismo. Y sabía cómo lanzar, que por cierto, lo que decía no es que le faltara razón con el tema de China o el tema de la OTAN en algún momento. Lo que pasa es que lo decía de una manera que no lo decía para los europeos, lo decía para su público. Un público que, como vimos, y lo sigue teniendo, un público tremendamente fiel. Porque de Donald Trump se puede decir de todo, pero es un señor muy inteligente y bueno, yo que he visto documentales y he leído cosas, su referente era Ronald Reagan, que era un actor mediocre de western, pero era un actor que sabía muy bien manejarse las cámaras. Y bueno, la gente que haya visto aquí, por ejemplo, Regreso al Futuro 2, el personaje de Biff Tannen que luego se hace, está basado en Donald Trump. Que Donald Trump en los 80 ya pues era un personaje y eso se convirtió en un magnate pues con todo el dinero que tenía, pero dirigido pues de aquella manera. Se reunió varias veces, se recuperó varias veces y el tema de Ronald Reagan, nos debe parar hablar mucho rato, solamente deciros, era mucho más culto de lo que nos hicieron creer, muchísimo más culto. Y además tiene frases muy buenas. Por ejemplo, él crea, primero revitaliza completamente el ejército y lo revitaliza a través de la enseñanza. Lo que dice, los mejores a West Point, a las academias militares, porque quiero los mejores para formar a los mejores, no que vaya alguien pues casi un poco rebotado, ¿no? Y luego él crea en la Casa Blanca que era su propia célula de inteligencia, por así decirlo. Y cuando le venía la CIA, el FBI, las 14 agencias de inteligencia que tiene Estados Unidos, siempre le decía a ese pequeño grupo, gente brillantísima, le decía, confía, pero comprueba. Porque no se fiaba de nada. Tenía unas frases maravillosas. Es decir, de tonto tenía muy poco y era mucho más culto, probablemente que otros presidentes, como por ejemplo Bush, que yo creo que no sabía ni dónde estaba España, que se había pensado que estaba al lado de México. Bueno, ahora mismo tenemos un presidente celebérrimo que también es actor, que es Ferenczi. Un actor que además protagonizaba una comedia que interpretaba al presidente de un país. Sí. Así que bueno, dominar la escena es algo importantísimo, ya antes, pero ahora mismo es básico. La historia de Zelensky es muy curiosa. Efectivamente, él era un actor cómico que hacía unos sketches en los que el sketch principal era que representaba a alguien que quería llegar a presidente de su país precisamente atacando la corrupción, que siempre ha sido galopante y lo sigue siendo. Si seguís las noticias, sabéis que hace muy pocos días Zelensky, obligado por la Unión Europea, ha tenido que cesar prácticamente la mitad de su gabinete, incluyendo a su ministro de Defensa, casi nada. Porque sabéis que lo que estaban haciendo era que estaban vendiendo la comida que tenía que llegar a los soldados en el frente, los generales. Os voy a contar muchas cosas. El tema de Zelensky, entonces, Zelensky, el dueño de su televisión, era uno de los principales oligarcas del país. Y este es el oligarca que le lleva, un día se le ocurre y dice, ¿y por qué no te presentas? Ahora que eres tan famoso, eres tan conocido, pues imaginaos aquí que se presenta José Mota, presidente, por ejemplo, ¿no? Y efectivamente, ¿quién has dicho, perdón? José Mota. ¿Que se presenta aquí? José Mota. Ah, José Mota. Es que es el mismo perfil. Entonces, y se le ocurre, ¿por qué? Porque allí los oligarcas en Ucrania tenían hasta su propio ejército privado. Y entonces que era además acusado internacionalmente de ser uno de los mayores corruptos, de tener dinero casi infinito en paraísos fiscales, entonces es el que le lanza y el que le lleva a la presidencia, ¿no? Y luego ya a partir de ahí, bueno, pues todo lo demás que ya conocéis que no vamos a entrar. Bueno, es que podríamos hablar de tantos temas. Ahora que hablamos de esto, también hablas en el libro de la partitocracia, de lo que se han convertido de un tiempo acá de los partidos políticos, los políticos profesionales, y hablas de algo que yo siempre he tenido muchas dudas, que son los tecnócratas. Que tú estás muy a favor de los tecnócratas, hablas del caso de Angela Merkel, que yo no sé si era tan tecnócrata como se puede decir. No, el caso de Angela Merkel,
la pongo es como líder, porque creo que ahora mismo en el mundo occidental nos faltan líderes. Y creo que es muy importante tener líderes. Estamos hablando de este contexto tan sumamente complejo que tenemos, complejísimo, de los momentos más delicados de la historia, que entre otras cosas estamos en un punto de inflexión histórico. No me cansaré de repetirlo, aunque no nos demos cuenta, esto se estudiará en los libros de historia, lo que está pasando ahora mismo. Pero aquí ahora mismo nos faltan grandes líderes en Europa. No tenemos un Adenauer, un Charles de Gaulle, no tenemos una Margaret Thatcher, que ha conocido sus ideologías, o una señora Merkel. Claro, aquí vemos políticos que a nada que les pasa salen lloriqueando en las televisiones. Es decir, no podemos aceptarlo, porque hemos entrado también en esa infantilización de la sociedad que repercute en la infantilización de la política. Y para rivalizar precisamente con ese otro mundo autoritario, necesitamos tener líderes sólidos, líderes competentes, líderes ilusionantes, líderes carismáticos, que a lo mejor pensábamos que no nos hacían falta en democracia, ¿verdad? O sea que, como digo siempre, nos fuera a surgir otro Hitler, pero que ahora es más necesario que nunca. Pongo el caso, que me lo habréis oído a lo mejor, cuando la pasada cumbre del G20, cuando Xi Jinping, el presidente de China, le echa una bronca en un pasillo público, que sabía que lo iba a ver todo el mundo. Cuando digo todo el mundo, es todo el planeta. Al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Y Justin Trudeau no sabía dónde meterse. ¿Vosotros pensáis que Merkel lo hubiera aceptado? ¿O que De Gaulle lo hubiera aceptado? Evidentemente no. Sabiendo además que la repercusión que iba a tener. Tú tienes que plantarte en ese momento. Tienes que ponerte firme, porque estás representando al mundo occidental. ¿Para qué vamos a hablar del pobre Joe Biden, que creo que se merece un buen retiro ya al hombre, cuando ya sabéis que le preguntan y no sabe si todavía tiene su hijo vivo, ni sabe de qué murió? O sea, es un desastre total, ¿no? Es que no podemos seguir así. Bueno, yo te decía, el caso de Angela Merkel, porque a mí me parece un caso muy curioso. Cuando era presidenta, tuvo que afrontar, sobre todo, el liderando Europa con Sarkozy, la crisis de 2008. Yo creo que lo que hizo en el futuro, y yo creo que cuando se despidió de su cargo, ya empezó a perder popularidad, porque yo creo que dio mucho por su país, por Alemania, y no tanto por Europa. Las políticas que llevaron Sarkozy y Merkel en Europa luego no se han llevado en la siguiente crisis, que ha sido la de la pandemia. Pero bueno, si no lo saben, a Grecia se la hundió porque gran parte de la deuda aquella era de bancos alemanes y la Merkel no perdonaba. Y si España llega a tener más deuda europea, tiene más deuda alemana, cuidado. Tienes razón, en Alemania, obviamente, como todos los países europeos, cada uno tiene para su país, y lo estamos viendo, ahora cada país intenta solucionar su propio problema, no nos engañemos. Vemos que hay países que, por ejemplo, tienen un problema enorme porque no tienen salida al mar y toda la dependencia energética la tienen de Rusia y se oponen, por tanto, a la entrega de armamento a Ucrania, como es el caso de Hungría y de Austria. Es que ellos no tienen salida al mar, porque los que tenemos salida al mar lo pagaremos más caro. A lo mejor nos llegará mucha energía, pero vamos a seguir teniendo energía, evidentemente, pues el gas natural licuado o a través de los petroleros. Pero claro, el tema de Alemania siempre intentó dirigir Europa. Y cuando llega Macron, cuando ven que precisamente la señora Merkel empieza a estar debilitada, lo que pretende es ser él el que lidere una nueva Europa que quería crear. Que, por cierto, en su momento abogaba precisamente por esa unión con Rusia para fortalecer al conjunto de toda Europa. Claro, pero ahora vemos que está surgiendo otro tercer polo, que es Polonia, que quiere precisamente ser el contrapeso tanto de Alemania como apoyado por el mundo anglosajón como de Francia. Estamos en un momento, además, muy complejo, tremendamente complejo, no hay muchos intereses creados. Pero me hablabas del tema de los tecnócratas. Claro, yo también abogo por ello, pero no en el sentido de que tecnócratas que se elijan a sí mismos, sino que a mí cuando se me presente, cuando alguien me presente un proyecto, sea municipal o sea estatal o autonómico, que me presenten las caras, pero la cara no del que solamente del líder, sino de todo su gabinete. Y yo quiero tener a gente preparada, a gente competente, porque además, sabiendo la cara que yo elijo, quiero exigirle responsabilidades el día de mañana. Tengo el derecho a exigirle responsabilidades. Pero resulta que vamos a votar, cogemos la papeleta, sea para el Congreso o para el Senado, y como mucho conocemos al primero y si acaso al segundo de la lista. A los demás no los conocemos a ninguno. Pero si elegimos senadores por las provincias, que no han estado nunca en la provincia, pues ya nos quiero contar cuando elegimos eurodiputados. Eso es lo que tenemos que cambiar. Que a mí me presente, si es para la nación, no solo quién va a ser el presidente, quién van a ser los ministros, quién van a ser los secretarios de Estado y si hace falta hasta los directores generales. Los secretarios de Estado, que son los que mandan,
O sea, al final son los que mandan, los que dirigen. Pero mira, ahora mismo, he hablado con 3 socialistas que fueron antiguos grandes cargos, muy grandes cargos, y me dicen que si vivos están percibiendo un gran deterioro de la política, porque dicen, mira, antes por lo menos el que llevaba ministro, que aún así nos asombraba, decíamos, qué personaje, ¿verdad? Un ministro, vamos, que eso parecía alguien importante. Y decía, es que el ministro, a lo mejor no éramos los mayores expertos en los temas, pero nuestro secretario de Estado y nuestro subsecretario de Estado lo sabían todo. El problema es que ahora mismo se ha deteriorado tanto la política que ya no es que el ministro presente deficiencias, sino que intencionadamente, a ver si ya nos están llamando los ministros ya, el CNI ya tenemos ahorita. Es un número oculto. Ya me mandan a la tarde, aseguro. Lo que decía, ya no solamente es que los ministros presenten deficiencias, sino que estamos viendo es que para que no les haga sombra, están eligiendo a secretarios de Estado y a sus secretarios de Estado todavía más deficientes. No todos los casos, lo estamos viendo ese deterioro. Y me lo están diciendo personas que tuvieron cargos muy importantes políticos y ahora los 3 que me han contado eran socialistas. Eso también nos debe preocupar, evidentemente. Y lo que me gustaría es conocer a la cara que de verdad yo he votado, para que a lo mejor una vez al mes, lo digo todas las semanas, se ponga aquí como estamos tú y yo, Alberto, vengan las personas y le pregunten, ¿qué has hecho por mí este mes? ¿En qué has estado trabajando? Cuéntamelo. Porque la mayoría no sabemos a qué van al Congreso, porque en realidad en el Congreso oímos hablar a 3 o 4 nada más. ¿Y los demás dónde están? ¿Qué están haciendo? Ya en el Senado lo mismo. Y ya cuando vamos a eurodiputados, lo que os digo, ya ni os cuento, ¿cuántos eurodiputados conocéis? ¿Cuántos eurodiputados os han rendido cuentas de lo que están haciendo en Estrasburgo o en Bruselas? O en Bruselas y en Estrasburgo, en la oficina de las 2 sedes. Por cierto, que hay 2 sedes porque se empeñó Francia, no por capricho de Francia, no por otra cosa. Pero, fijaros bien, sí que cambiamos. Mira, os cuento otra cosa. Ahora mismo en China, esto quiere decir que nos hemos quedado con la anécdota, vamos a ir a la sustancia. Después de este 20º Congreso del Partido Comunista Chino, eligen un nuevo comité central. En este comité central, el 40%, casi la mitad, no son políticos al uso. Son verdaderos especialistas en todo lo relacionado con la tecnología. Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Claro, precisamente porque buscan expertos para ver cómo van a controlar el mundo. No políticos o advenedizos que van a buscarse su propia vida y no satisfacer verdaderamente el hacer servicio al conjunto de la sociedad. Bueno, esto yo creo que es algo que recurrentemente se habla. ¿Por qué esa gente tan especializada, por así decirlo, que estabas comentando, no accede a la política? Porque yo soy de los que pienso que en España están mal pagados los políticos. Otra cosa es que muchos de los políticos que están no se merezcan eso. Yo creo que están mal pagados. Que el presidente del gobierno gane bastante menos que muchos consejeros de autonomías. Es que no. Mira, pero verás, ¿qué sucede? No van los mejores a la política por muchos motivos. El primero es porque está muy desprestigiada y luego está muy atacada. Es cierto que una persona se postula, ahora mismo aquí estaréis, me imagino, y como todas las ciudades, habrá personas que se estén postulando para ser alcalde o alcaldesa, ¿verdad? Y es que no acaban de postularse y ya le están atacando todos, pero muchas veces hasta los de su propio partido. Yo os puedo comentar el caso de una mujer, amiga mía, que conozco, que está postulando para alcaldesa de otra provincia limítrofe, de muy cerquita de aquí, catedrática, con una experiencia total, que además no va a vivir de la política porque ella la política va a perder dinero precisamente en la política, y muchas veces los que le están atacando son los de su propio partido, algunos que no tienen otra profesión, que solo viven de la política y que temen que les vaya a quitar el puesto a lo mejor pues de presidente de su partido, el presidente local de su partido, o provincial de su partido. Pero claro, entonces, ¿qué pasa? Ya de entrada ya no te van los mejores. Y vemos que hay perfiles muy concretos que están entrando en política. Muchos son funcionarios, lo estamos viendo, jueces, que a mí me parece algo terrible, también lo critico en el libro, o jueces o abogados del Estado, porque saben que les va mal, ellos van a tener su colchón, siempre hay para resaltar, pero con el rey. Y luego están entrando personas con unas capacidades más que limitadas, que probablemente en la vida civil no tendrían ningún desempeño. Pero claro, o verdaderos oportunistas, ¿no? También, por supuesto, hay personas muy entregadas de todo, como en este caso que os estoy comentando de esta señora. Y luego hay otra parte, efectivamente, los sueldos son ridículos, pensando lo que una persona, que estamos hablando del presidente de toda una nación, cuando un director general de una buena empresa
está ganando 3, 4 o 5 veces más que él. No tiene ningún sentido. Tú sabes que yo lo que abogo siempre, Alberto, ya lo ponía en libros anteriores, es que tenemos que tener políticos bien pagados, pero ojo, mucho mejor exigidos. Porque estamos siendo muy poco exigentes con nuestros políticos. Y estamos aceptando todo. Que nos mientan todos los días, que nos cambien los discursos todos los días, y lo aceptamos cada vez con mayor pasividad. Porque, entre otras cosas, han conseguido que seamos apáticos políticamente hablando, precisamente porque les interesa para seguir cometiendo sus desmanes sin que contesten. Ahora que hablabas de los políticos y los ataques, ahora que no nos oye nadie, les voy a comentar una cosa a los espectadores, a la gente que nos acompaña. El 90% de los ataques a políticos que salen en prensa vienen del propio partido político. Y le llegan así al medio de comunicación. Correcto. Son todo canalizado precisamente para desprestigiar a alguien. Es cierto que, porque además, otra cosa, se ha perdido el periodismo de investigación en gran medida. Y esos son artículos de pago, en muchos casos, o información que te dice, mira, te voy a pasar un cotilleo que te va a venir muy bien porque no sabes la cantidad de clics que te van a dar en internet. Es que un trabajo de investigación que igual es una página o un reportaje de 2 páginas que igual tenías que dedicar una semana, pues en esa semana igual sacas 20 artículos. Correcto. Antes lo comentábamos, es la obsesión en la que hemos entrado por ser el primero en dar la última noticia. Y sobre todo en un contexto que hay más de 2.000 medios digitales, que se dice pronto, 2.000 algunos, evidentemente súper pequeñitos, pero claro que intenta también destacar, llamar la atención, ¿no? Porque todo el mundo intenta buscarse la vida. Y claro, pues así nos va como nos va. Yo conozco los grandes medios, por ejemplo, en El Mundo, los 2 periodistas de investigación que llevan muchos años, muy amigos míos los 2, que luego sí que te digo los nombres, y esto les ha pasado, ya hace 2 o 3 años les pasaron a otro campo, es decir, ya no están en investigación. Lo que había investigación que les duraba años, porque claro, llevar a investigar y a profundizar unos datos sólidos, eso desapareció desde luego. Había uno de los nombres, que no sé si es uno de los que dice Pedro, Fernando Lázaro, ha estado investigando muchísimos años todo el entorno de ETA, tenía varios pisos en el País Vasco pagados, eso costaba muchísimo dinero, porque igual sacaba un reportaje al mes, pero estaba un mes hablando con gente, ¿no? Y pues ahora Fernando Lázaro pues hace información nacional, bueno, de vez en cuando pues haga cosas, y eso es. Como sé que, pues que podríamos seguir hablando, como sé que la gente va a preguntar muchas cosas, voy a dar paso al público, pero te voy a hacer yo la primera pregunta. Como público, una pregunta así, ¿qué personas conocidas de la esfera pública te gustaría que leyeran tu libro? Pues a mí me gustaría que lo leyeran todos los políticos nacionales que tenemos ahora mismo, pero todos, de todo el espectro. Porque, como te decía, intento aportar soluciones que no quiero que sean la solución ya. Quiero que, una vez más, que se abran debates. Que lo lean, que reflexionen, que digan, oye, pues a lo mejor podemos hacer algo diferente. ¿Y por qué no crear ese ministerio del futuro? ¿O por qué no implantar otra vez el servicio militar obligatorio si de verdad es algo que nos beneficia como sociedad, como país? Creo que es muy importante, pero que lo lean todos. Pero todos sin excepción, y sin apuras también políticos pues, locales, ¿no? Que sé que lo están leyendo muchos, porque muchos me están contactando, además de todos los perfiles, porque, como te decía, aporto cosas que a uno les gustarán menos, a otros más, como tiene que ser. No nos puede gustar a todos todo, pero creo que es interesante. Y ahora una pregunta personal, que tampoco nos está escuchando nadie. Tú te has convertido en los últimos años en un creador de opinión muy importante, mucha gente te sigue, yo me he fijado cómo se te acercaba gente, no en plan que estuvieran viendo a un Mesías, pero de verdad la gente toma tus opiniones, pues bueno, pues las cree de verdad, y tú como coronel de la reserva no tienes miedo a convertirte en un gurú. No, porque, mira, que te conviertan. Cuando yo hago todo estos libros, desde el primero que hice, yo tenía un espíritu muy claro, precisamente como militar, que es servir. ¿Servir a quién? A los que me han pagado el sueldo durante tantos años, a mis ciudadanos, a mi país, evidentemente. Y yo lo hago como esa labor de servicio. Cada vez me proponen escribir un libro, digo, ¿qué puedo hacer que sirva para mejorarnos como sociedad? Para mejorar nuestra calidad de vida de todos y cada uno de los ciudadanos. Fíjate, yo pongo el ejemplo siempre. Cuando la unidad militar de emergencias va precisamente a una emergencia, no pregunta si es de una orientación política o es de la otra, o de qué capa social pertenece, o qué lengua autonómica habla. Nosotros servimos a todos los españoles. Entonces yo lo hago con esa vocación de servicio. Y por supuesto, además, mira, lo último que me gustaría, porque precisamente no quiero caer precisamente en esa trampa política, ni muchísimo menos, que no será porque no me la han ofrecido. Lo que quiero es seguir sirviendo, desde la modestia de mi puesto, desde siendo un divulgador,
seguir sirviendo a mi país, a mi patria y a todos los ciudadanos. Bueno, vamos a pasar a preguntas, pero yo creo que con esta... ¿Habrá las personas que quieran preguntar algo a Pedro Baños? Sí me gustaría pediros una cosa, por favor. Si no os importa, me gustaría que los primeros a los que firmara el libro serían todas aquellas personas que todavía están esperando en la puerta para luego que les salude un momento. Si no os importa, por favor, les vamos a dar prioridad a todos ellos. Vale. Sí, muchas gracias a todas las personas. A todas las personas que se han quedado fuera y que, bueno, que se han quedado esperando a que luego Pedro les escriba un libro. Comience. Sí, señor Guillermo. Sí. Enhorabuena por la exposición, como siempre nos tiene acostumbrados. Y quería hacer una alusión a un escritor libanés, no sé si lo conocerán, que es Amin Malouf, que habla del naufragio de las civilizaciones. Estamos en un periodo de naufragio y, por otra parte, nos comenta que la tanta tecnología puede borrar al ser humano como persona. Pues mira, estas tres preguntas. Lo primero, hay que tener en cuenta que nosotros los occidentales somos los que estamos en ese declive de la civilización, porque hay otros que vienen en otra fase completamente distinta. Nosotros en cierto modo hemos alcanzado ese cenit que les ha pasado a otras civilizaciones a lo largo de la historia, y vemos que estamos entrando en esta fase de pérdida de valores, de todo ese relativismo, del nihilismo, donde todo se cuestiona, todo se banaliza, de mucho materialismo. Pero esto no tiene nada que ver con el resto del mundo. Y pensar que nosotros somos una pequeña parte del mundo, que muchas veces nos creemos demasiado y en realidad no lo somos. Y yo la percepción que tengo es que somos nosotros los que estamos en la cuesta abajo. Lo estamos comentando con el tema de la educación, que también he postado un tuit esta tarde, y donde voy me comentan, todavía he estado antes de ayer, ¿no? en Ávila, y se me acercaron 4, entre 2 maestros y 2 maestras, a contarme el drama que están viviendo, por ejemplo. Cuando tú lo ves con lo que está haciendo China, claro, ellos están en la fase ascendente y están en una línea completamente diferente a la nuestra. Completamente diferente. Esto es terrible, ¿no? Y no somos conscientes de cómo nos estamos debilitando a nosotros mismos, de que este deterioro que está sufriendo la democracia. Ahora mismo las encuestas realizadas en Europa a los jóvenes, la inmensa mayoría no creen en la democracia. Hay un descrédito total. Entonces, claro, porque ven que no se está garantizando sus aspiraciones, ni mucho menos, o no están cumpliendo aquello que se les había prometido. Entonces, claro, y hay otros que vienen en otra dinámica absolutamente distinta. Eso tenemos que ser muy conscientes de ello. Y luego, el otro era Si realmente se está acabando tanta tecnología, sí, está terminando una enfermedad. Mira, verás, interesantísimo, es muy importante. Precisamente al final del libro pongo un decálogo. ¿De qué trata el decálogo? De lo que me acabas de preguntar. Primero, no podemos permitir que la tecnología vaya por delante de la ética y de la moral. ¿Qué es lo que puede suceder? Porque la ética y la moral es lo que nos ha conformado como personas y sobre todo como sociedad. No podemos permitirlo. No podemos permitir que la tecnología empiece a ser, digamos, nuestro esclavizador. Que nosotros tengamos que depender de la tecnología. No. La tecnología siempre tiene que servir para mejorar nuestra calidad de vida. Para servirnos, no para servir nosotros a la tecnología. Y si un exceso de tecnología precisamente lo que va a llevar es a modificar completamente el espectro laboral y social, es que a lo mejor no nos interesa como sociedad, porque no olvidemos, esto a quien le interesa es a las élites tecnológicas que van a controlar esa sociedad, que se van a enriquecer a costa nuestra, de los demás, y que nosotros vamos a vivir dependientes de ellos. Fíjate si es importante lo que me acabas de preguntar, por supuestísimo, y esto es algo que me inquieta enormemente, porque no podemos seguir abundando en una tecnología que llegue precisamente a esclavizarnos. Bueno, ahora ya puedo hacer una cuña con la Alianza Editorial, que es la editorial que publica en España Amin Malouf, un escritor que recomiendo, que tiene, aparte de tiene unos ensayos muy interesantes, Orígenes, tiene unas cuantas novelas, Amarcando, La Rosa de Taños, El modelo africano, que son estupendas. Además, fue príncipe de Asturias, creo, ¿no? Sí. Amin Malouf, apúnteselo. El modelo africano, por ejemplo, es brutal. A ver, siguiente pregunta. Sí, buenas noches. Es espectacular la exposición que ha hecho Pedro Baños, lo sigo muy a menudo.
y no deje de ser un mesías, porque ahora no hay liderazgo a nivel nacional, lo que podía dinamitar hasta el anticristo a nivel mundial, sinceramente. Bueno, fuera bromas. Lo que le quiero decir es lo siguiente. La Agenda 2030 ya la están preparando prácticamente en Davos hace pocos días, y se plantea que quizá los neonatos en el futuro tengan ya incrustado el microchip, porque suavemente dicen que para que tengan mejor relaciones, incluso emocionales, con la inteligencia emocional y con la artificial, perdón. Esto es muy problemático, y lo que acaba usted de decir, esto ya desangra los valores éticos, morales, etcétera. La segunda pregunta que quería comentar así... No le importa de una en una, porque si no se necesita pasar. Sí. Mira, efectivamente, es que esto que acabas de decir, lo dijeron en el foro de Davos, recientemente ha acontecido del 16 al 20 de enero, ¿verdad? O sea, es que no es una fábula ni mucho menos. Precisamente el quien lo dijo fue el creador y presidente del foro de Davos, Klaus Schwab, que dijo: antes del 2030 las personas llevarán, porque siempre dicen llevarán, o sea, no ellos, llevarán, los demás, llevarán un chip en el cerebro. Porque esto, por ejemplo, es uno de estos grandes planes de este visionario que es Elon Musk, que se llama Neuralink. Neuralink significa que ya lo está probando. Es cierto que para personas, por ejemplo, que tienen deficiencias es maravilloso, pero lo que pretende, y ya lo está probando con primates, que con el pensamiento manejemos aparatos electrónicos. ¿Qué significa? Pero para que tú manejar el aparato electrónico con el pensamiento, significa que ese aparato te tiene que estar leyendo constantemente tu pensamiento. Que es un poco, si tenéis, que yo no lo tengo, si tenéis en casa estos los Alexa, estos famosos, para que tú le digas la palabra mágica y Alexa despierte y relacione y contesta tu pregunta, significa que te está oyendo todo el rato. Porque dice la gente, no, pero si tiene muy poca memoria. Pues lo importante no es la memoria que tiene el aparato, es que todo eso lo tiene en la nube. Pero es que es más, ahí sacaron un vídeo, que no sé si lo habéis visto, que era un vídeo como de dibujos animados, para ilustrar aquello que estaban diciendo, que era lo siguiente. Era una joven que estaba sentada en una oficina, como trabajando en un ordenador, enfrente tenía un joven como muy atractivo, y en una cabina la supervisora de los dos. Y en un momento determinado, la joven que está en el ordenador se le iban los ojos golosos mirando al joven. Y le llama la atención mentalmente. La supervisora dice, vuelve a fijarte en el ordenador y deja de mirar a tu compañero. O sea, claro, es que esto que estamos hablando, antes hablamos de libertades. Es que dentro de poco no vamos a tener libertad ni para pensar. Porque van a saber exactamente lo que estamos pensando. Esto lo apuntaba ya en el libro, el antepenúltimo, en el dominio mental, explicaba exactamente que además, cuando lo explico lo mismo, siempre doy referencias absolutamente de todo. Como en este caso, que lleva casi 900 referencias. Y ahí lleva referencias de lo que está haciendo, por ejemplo, este departamento de tecnología disruptiva del Pentágono, que se llama DARPA, y solo tienes que entrar y ver exactamente lo que están haciendo. Claro que vamos a ello. Y esto lo podríamos enlazar con la identidad digital, que nos la van a imponer ya mismo. Nos la van a imponer lo mismo que las monedas digitales, para al final ejercer un control total y absoluto sobre todas nuestras vidas. Porque lo van a saber todo al 100%, y una vez que lo saben todo, viene la segunda fase, que es la manipulación. Me recuerda a la fuga de Logan, la película famosa de hace muchos años, que era futurista. La segunda parte, yo sé que hay gente que quiere también hacer preguntas, quiero ser más breve. Cuando he dicho lo del globo chino, realmente no pasó por Rusia, curiosamente pasó por Montana en Estados Unidos, y también otro segundo en América del Sur, concretamente creo que fue en Colombia. Yo creo que hay... el secretario de Estado está muy enfadado, no quiere saber nada de China, pero China tiene unos recursos que no se borran de su memoria, que son los siguientes. Hace quizá un año o dos en Australia... ¿Lo que son los recursos que son los...? No, he dicho que... Sí, no, China tiene unos recursos, no diría recursos, diría que tiene memoria para recordar cuando Estados Unidos, con dinero de Estados Unidos, construyó un telescopio espacial en tierra en Australia, y lo que estaba haciendo era mapeando todas las instalaciones nucleares de China. Esto enfadó muchísimo a China, y ya no solamente por el trasiego que hay en el mar de la China, donde pasa el 70%
del comercio marítimo, el Taiwán, que tiene todos los microchips que se van a hacer y baterías, etcétera, está enfadado también porque la Suecia, que ha encontrado tierras raras, y puede ser que Europa no dependa tanto de los microchips de Taiwán, etcétera. Se ha creado ahí una pelea de gallos que puede desembocar en una tercera guerra mundial. Yo quería saber qué va a pasar en el futuro de todo esto. En el ascenso domina el mundo, yo auguraba que el enfrentamiento entre China y Estados Unidos es solo cuestión de tiempo, un enfrentamiento directo. Ahora mismo ya hay una guerra. Lo que pasa es que ahora mismo la guerra es espectacular, lo que está pasando, que nos daría para hablar durante muchas horas, es la guerra económica sobre todo, y también la guerra cognitiva. Es decir, la guerra cognitiva significa de lanzar mensajes a las poblaciones para convencernos de lo malo que es el adversario, de lo malo, lo torpe, lo sucio, en fin, que merece ser agredido, ¿no? Esto viviremos muchos más episodios de esta naturaleza, y lo nuevo está relacionado también con eso. Y la guerra económica lo que subyace es espectacular, porque lo que está haciendo China al amparo de Rusia y de otra docena de países, es precisamente intentar acabar con lo que es el pilar fundamental de Estados Unidos, que es la economía. Correcto. Y concretamente en Tobar. Eso es lo que hay detrás. Y lo viviremos. Es que esto no es nuevo. Esto ha pasado a lo largo de la historia una quincena de veces. Es la historia de la guerra del Peloponeso entre Esparta y Atenas. Exactamente igual. Atenas empieza lo mismo que China. Oye, pues si yo solo quiero negociar, yo soy comerciante, solo quiero tener una buena ruta marítima logística nada más. Pero claro, para tener una buena ruta logística marítima tienes que tener una buena armada. Cuando tienes una armada tienes que tener fuerzas en tierra para proteger precisamente las costas. Entonces llega un momento que te conviertes en una amenaza militar para los otros. Y es lo que está pasando. Entonces, esto por explicarlo en 3 segundos, algo que podemos hablar durante muchas horas. Y lo vamos a vivir, y lo que os digo, este enfrentamiento, el problema de todo esto, ¿sabes cuál es? Que nos arrastra a nosotros. Ese es el gran problema. Y que como no tenemos políticos que de verdad piensen en nuestros intereses, sino que se dejan arrastrar por los intereses de otros, pues así nos van. Y nos van a arrastrar, como ya lo estamos viviendo. O sea, entonces, esto es lo que a mí me preocupa de verdad. Y por eso creo que debemos exigir que no nos metan en guerras que no son nuestras. Una vez más, que el pueblo español, que somos un pueblo maravilloso, generoso, altruista, solidario, pueblo bueno de verdad, que no nos llevamos mal con nadie allí donde vamos, y nos han presentado nuestros jóvenes cuando han salido, o nuestros militares, 170.000 que han salido ya, en más de 30 años que llevamos realizando misiones relacionadas con la paz. Y solo hemos encontrado que cariño y afecto porque damos cariño y afecto. Y no permitamos que nos lleven a otra guerra, de la que no tenemos ninguna necesidad. Porque al final Europa acaba siendo el campo de batalla de todas las guerras. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, la guerra nuclear. Pero de todo, la crisis de los refugiados, las crisis económicas. Al final surge la crisis económica del año 2008 de las hipotecas en Estados Unidos, y que pagamos las consecuencias somos nosotros. Pero porque tenemos muchas debilidades que parece que las hemos descubierto de golpe. Claro, debilidades, primero que no somos un supraestado, no somos Estados Unidos, ni somos China, ni somos Rusia. Somos un grupo de países unidos por la economía, punto. Porque todo lo demás no acaba de funcionar. Ni en el ámbito de la inteligencia, ni en el ámbito militar, no acaba de funcionar en absoluto. Y además que cada uno, cuando vienen crisis como esta, cada uno efectivamente tira para su lado, y además es comprensible. Luego tú piensas que somos una pequeña torre de Babel, con todos los idiomas que tenemos, que muchas veces lo que se traduce que es un poco desvirtuado, que eso no, parece que no es importante, pero también lo es, ¿no? Y luego, claro, ¿qué sucede? Que habíamos delegado la defensa y la seguimos delegando, ¿en quién? En Estados Unidos. Aquí cuando hablamos se nos llena la boca, independencia estratégica. Pero será toda esta subida de los presupuestos de defensa, que veremos a ver en qué queda, pero si es para comprarle todo a Estados Unidos, ¿por qué no lo compramos a la industria europea? ¿Dónde está la independencia estratégica de Europa? El 60% de nuestra energía viene del exterior. Muchas veces has comentado el tema de las tierras. En España tenemos tierras raras, en España tenemos litio, en España tenemos oro. Lo que pasa es que, claro, no lo queremos explotar tampoco. Entonces, toda esa energía, ¿de dónde venía? O todas las materias primas esenciales para mantener nuestro ritmo de producción industrial, de fuera. Tenemos una gran dependencia. Y ahora cambiaremos una dependencia para caer en otra. Y tenemos el caso bien claro de Qatar, que aquí también se nos llena todos la boca con la democracia, solo vamos a negociar con países democráticos, y ahí tenemos Qatar, que encima nos amenaza que como sigamos investigando el tema del Qatargate, donde hay investigados al menos 60 eurodiputados, que encima al país que lo investigue que lo deja sin gas. Claro. Y luego hay otra dependencia importante. De ese 60% de la energía que traíamos, el 40% de ese total venía de Rusia.
otra dependencia. Y luego, claro, qué fácil nos era producir y comprar todo a China, ¿verdad? Producir en China y comprárselo todo a China. Eso no se nos ocupa a nosotros. Y ahora de repente nos dimos cuenta, cuando llegó la pandemia, que no teníamos capacidad, ya no digo para fabricar respiradores ni mascarillas, porque claro, todo se fabricaba allí. Ya no os digo lo de alta tecnología, pero una vez que se nos ha pasado el susto, ¿qué hemos hecho? Otra vez lo mismo. Porque os acordáis que en un momento dijeron nuestros políticos, vamos a recuperar la industria que consideramos estratégica y la vamos a montar. No ha montado nada. Lo seguimos importando todo de allí. Entonces claro que tenemos muchas debilidades. Y cuando tienes debilidades, pues evidentemente no tienes fuerza suficiente para hacer frente a las circunstancias. Ahora que decías, una de las debilidades de la Unión Europea, que como dices es una unión económica, es toda la frontera sur. Dile a un noruego, a un finlandés, que los españoles, italianos, griegos, pues están muy preocupados por lo que pasa en Marruecos, Siria, Libia, Túnez y demás. Un problema gigantesco, Alberto. Fíjate que además, a raíz de la invasión de Libia, precisamente, estamos hablando del año ya 2011. Esa gran frase sobre Gaddafi. Totalmente. Pero es nuestro. Claro, no, pero fíjate. Pero, no sé si conocen esa frase que decían de Gaddafi. Pero a estas horas. Pero aparte de eso, primero, ha habido mucha manipulación también con el tema. Era la mejor educación y la mejor sanidad de todo África, quitando las ciudades de Ceuta y Melilla. Es decir, que lo que nos contaron también, había mucha fantasía, evidentemente, él era un adversario, sobre todo de Estados Unidos, del mundo occidental en general, y había que intentar acabar con él como fuera. Pero aquello significó crear un desastre total en un país, que todavía está en un desastre total, que hay 3 gobiernos, a falta de uno, una Tripolitania, otro en la Cirenaica, y podemos decir que otro en el Fezán, que es la zona del desierto, que se vive totalmente por libre. Pero es que además hemos afectado a todo un Sahel ya de por sí históricamente muy inestable y cada vez más África Occidental, donde se está extremando el salafismo y yihadismo que antes o después nos va a repercutir a nosotros. Como bien has dicho, Alberto, cuando esto se lo vas a contar a alguien de los países bálticos, a un estonio, a un letón, o se lo vas a contar simplemente a un checo o a un eslovaco, claro, ellos resulta que en sus países, en algunos, el porcentaje de musulmanes que tienen es del 0,05%. Es decir, hay 4. No se lo cuentes porque esto no les afecta a ellos, evidentemente. El problema lo tenemos nosotros. Por supuesto, sin meternos nunca con ninguna religión, estamos hablando de 1.800 millones de fieles del Islam, pero es cierto que dentro de ese Islam hay una corriente minoritaria, pero que entre tantos millones no es tan minoritaria, ya digo, en números concretos, de gente muy fanática, muy extremista, que pretende recuperar, entre otras cosas, lo que ellos llaman su califato histórico, sus territorios históricos, que entre otras cosas es España, la península ibérica, ¿no? Entre otras cosas. Y debemos ser conscientes plenamente de ello. Y claro, cuando tú se lo vas a contar y dices, no, a mí me preocupa Rusia, claro, los tengo enfrente, que en cualquier momento pues, a lo mejor me pueden invadir, ¿no? No sabemos lo que van a hacer con nosotros. Por lo cual, es otro problema que tenemos en Europa. Mira, para que una alianza funcione, tienen todos sus miembros que tener la misma percepción de amenaza existencial común. Si no, es imposible. Si cada uno vamos mirando hacia un sitio, imaginaros que tuviéramos un ejército común. ¿Para qué lo emplearíamos? Cada país pensaría que había que emplearlo para una cosa distinta. Con lo cual es que nunca vamos a llegar a tenerlo de todos estos 27 países. A ver, ¿alguna pregunta más? Buenas tardes. Lo primero de todo, agradecido por la conferencia. Sí. Bueno, un matiz sobre el tema de los jóvenes. Bueno, ahí tengo un pequeño matiz, que no estoy de todo de acuerdo, pero me ha sorprendido también de forma negativa lo que ha usted comentado antes de los jóvenes y la democracia. No sabía eso y la verdad es un dato preocupante. Ahora sí, tengo 2 preguntas, si me permite. La primera es sobre un problema dentro de la sociedad internacional, como es el tráfico ilícito de personas. Sobre eso quería preguntarle si España tenía estrategias geopolíticas propias de ese tema y qué áreas dentro del contexto internacional, qué regiones, más allá de Europa, prioriza para combatir ese problema, aparte de objetivos y estrategias que tenga concretas. Y la segunda pregunta es sobre la relación, podrás decirlo bipolar, histórica entre España y Marruecos. Si usted fuera el que compusiera la estrategia de relaciones con ese país, si usted prefiriera optar por una estrategia más diplomática, más de soft power, como se dice, o más bien una de demostrar que España
puede imponerse, puede solventar esos problemas fronterizos por su cuenta a través de una estrategia más bien de hard power. No sé si me he explicado bien, pero... Perfectamente. Pues mira, tú piensas que como español y como militar yo optaría sobre todo por aquello que nos beneficie más. Tú con los vecinos las relaciones siempre son complicadas, es como los vecinos que tenéis en vuestro edificio, ¿no? Las relaciones siempre son complicadas, tú tienes que llevarte bien, tienes que intentarte llevar bien. Pero intentarte llevar bien no significa ser condescendiente y ceder absolutamente en todo. Y sobre todo cuando lo que estás jugando son con personas que tienen una mentalidad muy diferente a la tuya. Que todo lo que tú hagas como un gesto de gallardía, de amabilidad, te lo van a ver como debilidad. Entonces tú tienes que ser muy consciente de lo que estás haciendo. Y además personas que actúan muy a largo plazo, que no tienen los problemas de alternancia política que tenemos nosotros en nuestro país, que no tienen la ruptura política que existe actualmente y social que existe en nuestro país, que ellos están mucho más unidos y que tienes que saber con quién estás jugando. Y para eso tienes que actuar en muchos frentes. Por supuesto en el frente diplomático. En el frente diplomático se juega, entre otras cosas, creando buenas contranarrativas. Ellos tienen unas narrativas fantásticas, que saben muy bien además cómo influenciar en muchos países, incluyendo nuestro propio país. Y nosotros no somos capaces de hacer buenas contranarrativas. Y cuando tú inmediatamente alguien, y más de puestos de responsabilidad, o que han tenido puestos de responsabilidad, se le ocurra ni lo más mínimo de decir que van a ceder Ceuta y Melilla, tú tienes que salir con una contranarrativa, eso sí, en todos los medios. Y salir inmediatamente en televisión diciendo que eso no va a pasar jamás. Pero si en vez de eso le haces cosas de media tinta, pues nosotros dicen, oye, efectivamente, poco a poco, en una labor de zapa muy inteligente, nos van minando. Y lo saben hacer muy bien. Y claro que tenemos que estar muy pendientes. Mira, yo lo he dicho, me he hecho muchas entrevistas, tanto en Ceuta y en Melilla, los podéis ver en internet, decía siempre lo mismo, mano de seda, pero en guante de hierro. Y el guante de hierro significa que tienes que estar, la diplomacia respaldada por la fuerza. Y sobre todo en un país que, por cierto, tiene un servicio militar obligatorio de 2 años, una población muy joven, una población a la que es muy fácil fanatizar a través de la religión, que está comprando cantidades ingentes de armamento, y tienes que ser conscientes de toda esa situación. Y que además con unos servicios de inteligencia marroquíes que han penetrado, que han permeado muy bien la sociedad española, entre otras cosas porque hay aproximadamente 1 millón de marroquíes empadronados en España, los empadronados, a los que no estén empadronados. Te quiero decir que tienes que saber, ser conscientes muy bien de lo que estás haciendo, porque si no, que sepas que ellos te van a ganar la partida. Luego, si me haces 2 preguntas, sí. luego... La primera era sobre el tema, un problema a nivel internacional, como es el tráfico ilícito de personas. Eso es me parece absolutamente terrible. O sea, que permitamos que haya tráfico de seres humanos es terrible. Pero esto se da no solamente en Europa, evidentemente se da con mucha más profusión en países asiáticos, en Afganistán, en Pakistán. Es tradicional negociar con niños, traficar con niños, de ambos sexos. Pero claro, esto es absolutamente terrible. Eso tiene que estar lo más perseguido, lo más castigado de todo. Todo aquello que está relacionado con las personas, con los seres humanos, es lo que tenemos que vigilar más. No cabe la menor duda. Ahora, me imagino que eso lo quieres enlazar también con las mafias que se dedican a la inmigración ilegal, ¿no? Sí, más concretamente con si España tiene una estrategia de combate y en qué áreas, qué regiones de la sociedad internacional. Vamos a ver. El problema es que no podemos tener una estrategia de combate cuando en el propio gobierno no quieren tener una estrategia común. Pero tenemos que entender que hay cuestiones que tienen que ser cuestiones de Estado, ni siquiera de gobierno. Es decir, ni podemos cerrar todas las puertas a cal y canto, ni podemos abrir las puertas de par en par. Como todos necesitamos hacer una reflexión muy inteligente, muy estratégica, muy serena y pensando en el bienestar de los que se incorporen a tu sociedad y también de los que ya están en tu sociedad. Porque si no, lo que vas a crear es un malestar para ambos. Mira, yo siempre pongo el ejemplo, imaginemos que estamos en un barco. Un barco tiene una capacidad limitada de peso, ¿verdad?, que puede llevar. Si tú sobrecargas el barco, al final el barco se hunde y es mal para todos. Y por eso tenemos que ser conscientes. Y sobre todo, en un contexto en el que hay una serie de factores aceleradores de estos movimientos migratorios masivos y, por tanto, va a haber gente que siempre se intente lucrar de esas pobres personas que en la inmensísima mayoría de los casos no hacen ni más ni menos que haríamos cualquiera de nosotros en su misma situación. ¿Y cuáles son esos factores aceleradores? Pues por un lado es verdad que hay tierras que se están desertificando, que no son productivas, y eso lleva a estos movimientos. Estamos hablando de un África que duplica la población cada 20 años, y que tienen que ser conscientes de que si ya tienes un problema, dentro de 20 años el problema va a ser mucho mayor. Y otro factor es lo que llaman el efecto Instagram. Que nosotros en Instagram, en cualquier red, ponemos
como que todos tenemos una vida maravillosa, todos somos felices, todos somos ricos, todos somos guapos. ¿Y eso qué significa? Que hoy en día, y fijaros bien, que vendrán sin nada, pero todos vienen con un móvil inteligente. Y significa que están viendo cómo tú estás viviendo. Y obviamente, si se están muchos muriendo literalmente de hambre por las calles, ¿qué van a querer? A donde tú estás viviendo en el paraíso terrenal. Y fijaros bien si hay cantidad de factores aceleradores de esos movimientos. Y tenemos que pensar que esto, una vez más, va a ir a mucho más y tenemos que hacerlo de una manera absolutamente racional. No podemos abrir las puertas porque si las abriéramos pensando en las diferencias de calidad de vida, de renta per cápita entre una parte del mundo y otra, mañana sí podemos tener 300 millones de personas llamando a tu puerta. Obviamente no tenemos capacidad. Tenemos que saber muy bien cómo lo podemos hacer, una vez más, para que el que venga tenga la posibilidad, si lo desea, de incorporarse plenamente a la sociedad, pero al mismo tiempo que la sociedad no sufra los perjuicios de una emigración excesiva y en muchos casos, efectivamente, encima amparadas por mafias terribles y que no podemos consentirlo bajo ningún concepto. Una última pregunta, porque luego Pedro firmará el libro, o sea, todo el que desee y se nos puede ir la hora. Buenas noches, coronel. Yo le quería hacer dos cuestiones, si puede comentar una pregunta. La primera es lo que ha dicho usted de que los jóvenes estamos con desencanto de la democracia. Yo no estoy de acuerdo con lo que ha dicho el compañero. A mí no me sorprende porque veo a los políticos, en este caso al gobierno, que es de una coalición de izquierdas, más preocupados por la agenda woke que está exportada a Estados Unidos, el lenguaje inclusivo, la agenda 2030, antes que por la realidad real de las personas a pie. No sé cómo usted ve eso. Te contesto ya eso primero porque si no sé qué pasa. Mira, ¿qué sucede? Que el problema es que hemos entrado en una dinámica tan perversa que en vez de estar pendiente de lo que hablamos, de crear ese ministerio del futuro, de ver cómo vamos a solucionar los problemas de los jóvenes, de los mayores, porque no olvidemos que a partir de los 45, antes eran los 50, a partir de los 45 años cada vez es más difícil encontrar un empleo digno. Es que hay que solucionar muchas cosas. En el libro hablo del problema de la soledad, fijaros bien, que hay países en Europa donde ya más de la mitad de la población vive sola, con los problemas de salud física, mental que ocasiona, tantísimas cosas de las que tenemos que hablar, problemas verdaderamente estructurales que nos afectan a la mayoría de la población. Y aquí en muchos casos hemos entrado, como digo, en esta dinámica perversa, que seguimos en estas discusiones bizantinas a ver cuál es el sexo de los ángeles, pero si no nos importa ninguno. Si lo que nos importa es saber cómo vamos a comer el día de mañana, cómo vamos a poder sacar adelante a nuestros hijos. Entonces, esa es la clave de todo, ¿no? Pero además con soluciones de verdad, cuando se ponen a hablar, vamos a hacer, pero ¿qué vas a hacer? O sea, ¿en qué se está materializando? ¿En qué me lo concretas? Vamos, una vez más, yo futuro con personas muy capaces, además muy transversales, y que aporten soluciones de verdad con verdaderos expertos, dejando al margen ideologías y dogmatismos. Perdón, esto que comentaba la salud mental, a mí me parece muy interesante, que además es algo que ha entrado en el debate público no hace mucho. Creo, espero equivocarme, un día Íñigo Errejón, el diputado Íñigo Errejón lo sacó y mientras estaba hablando, otro diputado por ahí le debió decir: vete al médico, tómate una pastilla. Es que ese tipo de espectáculos... Mira, totalmente de acuerdo. El tema, por ejemplo, de los suicidios, sabéis que todos los días en España se suicidan todos los días al menos 10 personas. ¿Eso no es un drama? ¿Eso no es un problema que nos afecta a todos? Además, hay sitios de España que todavía no saben muy bien por qué, que les afecta especialmente. Pero el tema de la soledad, mira, cuando hablo de la soledad todos podemos pensar en personas mayores, ¿verdad? Pues resulta que cada vez hay más jóvenes que se sienten solos, precisamente por la inmersión en los aparatos electrónicos. El otro día leía una noticia terrible, que no sé si alguno de vosotros la veríais, de una influencer francesa de 23 años, guapísima, con millones de seguidores, que dice que para antes de final de año, se le ponen hasta los pelos de punta, que se va a ir a Bélgica a realizar el suicidio asistido. Porque dice que en realidad no la quiere nadie, que tiene muchos millones de seguidores, pero ¿qué nos falta? Lo que nos ha hecho personas, porque somos gregarios, el contacto humano, tocarnos, abrazarnos, la importancia de la abrazoterapia. Tú fíjate si hay cosas que hay que cambiar. Pero es claro, eso tiene que venir también desde esos poderes públicos que efectivamente que se dejen de buscar ya 3 pies al gato, que ya sabemos que eso no funciona. La segunda cuestión era que sobre todo a raíz de la pandemia he notado mucho lo que decía usted de la polarización que nos han querido dividir. Que si vacunas, que si antivacunas, que si llevas mascarilla eres bueno, que si no. Yo creo que también parte de esa culpa, como decía usted, venía de los gobiernos. Me parece una cosa
Bueno, lo primero, yo os he tratado a todos de tú, por favor, cuando dirigiros a mí, tratéis de tú, por favor, si sois tan amables. Mira, verás, eso es una estrategia, porque lo que nos han convertido es en hooligans o en talibanes políticos. De tal manera que aquellos que te dicen que son los tuyos, hay que defenderles a muerte. Aunque te digan las mayores barbaridades, roben, maten, violen, da exactamente igual. Y a los otros hay que atacarles. Yo es que todavía me gustaría ver en Europa a un político que hable de unidad. En vez de estar hablando de eso, de que tú eres el peor, de que los otros son los malos, de que no sé qué, que hable de unidad, de que a ver cómo vamos a sobrevivir en este mundo tan complejo, en este mundo tan competitivo, tan agresivo, y solamente hay una forma, y es estar unidos. No hay otra forma, solamente es estar unidos, por supuesto. Pero fíjate, nos han dividido entre partes del país, nos han polarizado los hombres contra las mujeres, unas ideas contra otras, y lo estamos viendo en las redes sociales. Si seguís Twitter de hace unos cuantos años, o sea, ya es imposible, es un pozo de odio total. O sea, ya es una cosa visceral ya, ¿no? El enfrentamiento. Entonces, pero es terrible todo lo que nos está ocurriendo. Pero una vez más, ¿qué necesitamos? Un liderazgo que nos hable de unidad. De unidad. Y además, una unidad, fíjate, dentro de nuestra diversidad. Pero sí que la diversidad que tenemos en España, gastronómica, climática, cultural, histórica, lingüística, la tenemos que convertir en una riqueza, no en un enfrentamiento permanente por fines espurios de unos políticos que piensan solo en su propio beneficio. Y la cuestión era en relación con lo que... La cuestión última. Una cuestión, luego pregunta y ahora otra cuestión. Y al final la última coda de reflexión. La última cuestión que has dicho lo de los papeles de Twitter de Elon Musk, que salió que censuraron, en este caso, las acusaciones y las noticias falsas, o no, del hijo de Biden. Entonces Donald Trump podía tener parte de razón en que había una conspiración detrás de eso, al igual que, según leí en varios medios digitales, en ciertos colegios electorales a las 4 de la mañana misteriosamente se fue la luz. O sea, eso ya no sé si era cierto o no, pero eso sí que lo leí en uno o dos medios. No sé ¿cómo lo ves? Lo de los Twitter Files lo deja absolutamente claro, meridianamente claro. No digo que si se hubiera conocido otra realidad, se hubiera modificado la intención de voto o el resultado final, porque la intención de voto se cambió clarísimamente. Porque claro, lo que estuvieron encubriendo fue todos los escándalos del hijo de Biden, Hunter Biden, relacionados con Ucrania, relacionados con China, los escándalos de su propio ordenador portátil, el que pierde, que se demostró que era totalmente cierto, con salvajadas, con mujeres, incluso con su propia hermana. Entonces, eso hubiera afectado notablemente las elecciones. No sé al final si hubiera sido definitivo, pero clarísimamente. Pero para que veáis lo fácil que es cuando se quiere, porque lo hicieron a base de coaccionar, de presionar a la directiva anterior de Twitter, antes de que se hiciera con ello Elon Musk. ¿Esto nos lo han contado algún gran medio? No nos lo ha contado ninguno. Entre otras cosas, yo creo que ni se atreven, o porque les han dicho que no lo hagan, ¿no? No se atreven a hacerlo, para que veáis hasta qué punto se está debilitando una vez más la democracia y estas libertades de las que estamos hablando. Tenemos que cambiar muchas cosas, pero por favor no os olvidéis nunca que parte de la responsabilidad es nuestra. Y lo que tenemos que hacer es ser mucho más exigentes para conseguir, una vez más, un mundo más libre, más justo y más seguro. Muchas gracias.